Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Geometria Analítica. Quem está falando é o professor da disciplina, meu nome é José Davalos, né? E vamos a apresentar o dia de hoje, né, alguns exercícios que vai permitir a vocês ter mais prática, né, no desenvolvimento das primeiras tarefas, né? Preparei alguns exercícios em relação a essa primeira unidade, né? Eu espero que seja de seu proveito de vocês, né? Então, o primeiro exercício que eu vou apresentar é um exercício relacionado com os espaços, vetores no espaço, né? Que é a primeira unidade de nossa disciplina, né? O problema diz assim, né? Sejam os seguintes pontos no espaço: o ponto A com essas respectivas coordenadas, o ponto B e o ponto C, né? São pontos dados no espaço. Obtenha o ponto D, né? Um ponto D, tal que esse ponto D pueda definir essa igualdade, né? Essa igualdade vetorial, né? Então, para solucionar nosso primeiro exercício, né? Nós já sabemos que dados pontos no espaço, né? Podemos definir os vetores, né? Utilizando nossa definição de vetores, que a gente já viu na teoria, que a definição de um vetor é definido em relação a uma equipolência, né? De segmento, né? Então, essa relação de equipolência nós vamos a utilizar para poder definir esses vetores, né? Precisamos o vetor AD, o vetor AB e o vetor de extremos AC, né? Então, se nós colocamos a coordenada do ponto D como sendo, a gente precisa encontrar essa coordenada, né? Então, vamos a supor que seja coordenadas A, B e coordenadas em Z, o C, tá? Esse é nosso ponto incógnita que devemos encontrar, né? Então, o primeiro que temos que montar o vetor AB. Então, o vetor AB, né, o vetor onde se inicia no ponto A e cuja final, né, é o ponto B, né? Então, da teoria nós sabemos que isso aqui vai ser igual à diferença do ponto B menos A, certo? O ponto B, conhecemos as coordenadas, fazemos a substituição, menos as coordenadas do ponto A, 3, 2, 0, e fazemos essa subtração de vetores, né? A subtração, como já sabemos, é feita coordenada a coordenada, né? 0 menos 3, ficaria menos 3, 3 menos 2, ficaria 1, e a última coordenada menos 2, menos 0, que seria menos 2. Então, esse vetor de coordenadas menos 3, 1 e menos 2 vai ser para nosso vetor AB, né? É simples, né? Estamos simplesmente utilizando nossa definição de coordenadas de vetores no espaço. De forma análoga, hacemos com o vetor cujo extremo inicial é o ponto A e cujo extremo final é o ponto C, né? O vetor AC. Então, novamente, seria a coordenada de C menos a coordenada de A, e isso vai dar origem a 4, primeira coordenada de C menos la primera coordenada de A, que es 3, sería 4 menos 3. A segunda coordenada de C, 3, menos la segunda coordenada de A, 2. Y por último, la última coordenada de C, que es 2, menos 0, ¿no? Entonces, de esa forma encontramos que el vector AC va a ser igual al vector cuyas coordenadas es igual a primera coordenada es 1, segunda coordenada es 1 e a terceira coordenada é 2. Pronto. Dessa forma foi encontrado o vetor AC, né? Bom, nós queremos encontrar o ponto D, tal que o vetor inicial no ponto A e o ponto final D, né? Isso aqui seria D menos A. Sustraemos as coordenadas de D, as coordenadas de A seria A menos la primera coordenada de A sería 3,
A segunda coordenada sería B menos a segunda coordenada de A, que es 2. A tercera coordenada de D, que es C, menos la tercera coordenada de A, que es 0. Unificaría de esa forma. Bueno, ese sería nuestro vector AD. Nuestro vector AD. Por dado problema, o vector AD coincide com esse vector suma, né? Só que esse vector suma nós já tínhamos encontrado aqui, né? A V, a Z, então fazemos a suma. A suma de AV, que é esse vector, mais esse outro vector, fazemos a suma componente a componente, né? Menos 3 mais 1, 1 mais 1, e a coordenada menos 2 mais 2. Isso aqui nos vai originar o vector com coordenadas menos 2, segunda coordenada 2, e a terceira coordenada seria 0, né? 0. 0. Agora sim podemos igualar as coordenadas desse vector aqui com esse outro vector, né? Haciendo la igualdad de vectores, no sabemos que la igualdad de vectores significa la igualdad de componente a componente, entonces tenemos que a primera componente va a ser igual a menos 3, va a ser igual a primera componente de otro vector menos 2, la segunda componente b menos 2 va a ser igual a 2, ¿no? Y por último la tercera componente c será igual a 0, ¿no? Entonces aquí encontramos que el valor de C vale igual a 0. Eso implica que el valor de A, ¿no?, va a ser igual a 3 menos 2. ¿no? 3 menos 2 sería 1. Y el valor de B va a ser igual a 4. ¿no? 4. Entonces de esa forma conseguimos encontrar que el vector D va a ser aquel vector cuyos componentes son 1, 4 y 0. Eso nos da a respuesta a nuestro primer ejercicio. Bom aluno, ahora vamos a pasar a solucionar nuestro ejercicio número 2. ¿no? O ejercicio 2 dice lo siguiente, ¿no? Sean A y B dos puntos no espacio, ¿no?, con esas respectivas coordenadas. Determine las extremidades de línea y de dos líneas, ¿no?, dos representantes CD línea y C de dos líneas, dos vectores AB menos 2AB y 2AB, como origen no punto C. Naquele punto C con coordenadas 1, 1, 0. ¿no? Entonces, ese ejercicio de aquí, nuevamente, utilizamos lo que ya sabemos, la teoría. ¿no? Si no tenemos esos puntos, rápidamente podemos montar que el vector AB es igual a la diferencia del extremo final con el extremo inicial del vector, ¿no? B menos A. Rápidamente hacemos esa diferencia, ¿no?, de puntos, tomando la diferencia de cada componente en relación al otro punto. Entonces la primera componente va a ser 5 menos 3, 2. La segunda componente 3 menos 2, 1. Y la tercera componente 4 menos 3, 1. Entonces rápidamente encontramos el vector AB. Análogamente encontramos el vector menos 2 veces AB, que no es más que un vector múltiplo do anterior, ¿no? Entonces multiplicamos por menos 2 las coordenadas de ese vector, ficaría menos 4 menos 2 menos 2. Y la coordenada de o vector 2 veces AB simplemente va a ser el vector AB multiplicado por 2. En este caso 4, 2, 2. ¿Cierto? Bueno. Con esos vectores
debemos encontrar los puntos D. A gente vai colocar aqui o ponto D com coordenadas A, B, C. Debemos encontrar o ponto de línea con coordenadas A línea, B línea, C línea. Son anotaciones que nos estamos dando a esos puntos, ¿no? Y otro punto de dos líneas que vamos a anotar con coordenadas A dos líneas, B dos líneas, C dos líneas. Entonces, esos puntos deben ser encontrados, ¿no? De tal forma que CD línea y C dos líneas son representantes de esos vectores. Entonces, por representante de los vectores sabemos que CD, o segmento CD, va a dar origen al vector C de línea, ¿no? Y ese va a ser un representante del vector AB. Significa que esto de aquí debe ser igual a AB. Pelos dados el problema, ¿no? O segmento CD es un representante del vector AB, significa que verifica esa igualdad, ¿no? De forma análoga, menos 2, C de línea, o segmento C de línea, es un representante de ese vector menos 2 veces AB, ¿no? Entonces significa que ese vector C de línea tiene que ser igual con menos 2 AB, y el último vector C dos líneas será igual a 2 veces AB. Bueno, ahora trabajamos en relación a las componentes, ¿no? Toda vez que AB es conocido, entonces CD va a ser igual a ¿qué? D menos C, ¿no? D menos C, estamos trabajando aquí, D menos C, primera componente de D, menos la primera componente de C, ¿no? C está aquí, sería entonces A menos 1, B menos segunda componente de C, que es 1, y la tercera componente de D, que es C menos 0. Eso de aquí va a ser igual al vector AB, ¿no? Más el vector AB ya se fue encontrado aquí. Entonces será el vector de componente 2, 1, 1. Por lo tanto, igualamos cada componente, ¿no? A menos 1 va a ser igual a 2. Significa que A va a ser igual a 3. Análogamente, igualando la segunda componente de cada vector, B menos 1 va a ser igual a 1, significa que el punto B va a ser igual a 2. De forma análoga, C en ese caso va a ser igual a 1. Entonces, de esa forma encontramos las coordenadas del vector DN. O D va a ser igual al vector de coordenadas 3, 2, 1. Análogamente vamos a hacer, hacemos con C de línea, ¿no? C de línea va a ser igual a ¿qué? C de línea va a ser igual a la componente de D línea menos la componente de C, ¿no? Es decir, sería A línea menos la 1, segunda componente B línea menos 1, y la tercera componente de línea, que es C línea menos C, si quería eso de ahí. Entonces eso de ahí tiene que ser igual a menos 2 veces AB, ¿no? Menos 2 veces AB, AB menos 2 veces AB está aquí, ¿no? Entonces igualamos con ese vector esas componentes. Entonces, igualando componente a componente, vamos a tener que A línea va a ser igual a menos 3. A segunda componente sería B línea. B línea menos 1 va a ser igual a menos 2, significa que B línea va a ser igual a menos 1. Y por último, C línea va a ser igual a menos 2.
Entonces de esa forma encontramos que las coordenadas de línea, las coordenadas dos puntos de línea será igual menos 3, menos 1 y menos 2. ¿Cierto? Bueno, ya encontramos de línea, faltaría encontrar de dos líneas, ¿no? Para encontrar de dos líneas hacemos a misma análisis. Entonces, a dos líneas menos la primera coordenada sería 1. La segunda coordenada de dos líneas, que es B2, menos la segunda componente de C, 1. La tercera componente de dos líneas, que es dos líneas, menos 0, ¿no? Menos la tercera componente de C, que es 0. Eso aquí va a ser igual a ese vector de aquí, 4, 2, 2. Ahora sí está cierto. Entonces, haciendo la igualdad de componente y componente, vamos a tener que a dos líneas va a ser igual a 5. B, dos líneas va a ser igual a 3. Y C dos líneas va a ser igual a 2. Por tanto, las coordenadas dos puntos de dos líneas va a ser igual a 5, 3, 2. O cual encierra nuestra cuestión número 2. ¿Okay? Bueno, alumnos, continuando con nuestros ejercicios, ¿no? A seguir presentamos el ejercicio número 3. ¿no? O ejercicio número 3 fala lo siguiente, ¿no? Considere los puntos A y B y C, ¿no? Con esas respectivas coordenadas, punto no espacio, ¿no? Encontre las coordenadas del vector V formado por los puntos A y B, ¿no? Do punto D y encontrar el punto P tais que B es igual a CD igual a OP. ¿Okay? Entonces, rápidamente vemos que dos dados de nuestro ejercicio, de nuestro problema, tenemos que el vector B, que es igual a B, ¿no? Va a ser igual a B menos A. Nuevamente hacemos la diferencia de dos puntos, ¿no? B está aquí, menos A, diferencia componente a componente. Sería menos 1, menos 1, 1 menos 4, y menos 1 menos 0. Es decir, eso aquí va a ser igual a menos 2, menos 3, menos 1. Entonces, de esa forma encontramos la coordenada del vector B, ¿no? El problema también nos está pidiendo encontrar las coordenadas o punto D y o punto P, tales que verifican esa igualdad. Es decir, si nos colocamos las coordenadas de o punto D, vamos a suponer que sean las coordenadas x, y c, un punto no espacio, ¿no? Entonces, con ese punto tenemos que CD, que va a ser igual a D menos C, del primera componente de D, que es x, menos la primera componente de 2C, está aquí, sería 3, a segunda componente de D, que es y menos la segunda componente de C, que es 5, y menos 5, a tercera componente de D, que es D, menos la tercera componente de C, que es menos 10, con menos y que sería más, ¿no? Bueno, ese es el vector CD, ¿no? Acontece que ese vector CD le va a ser igual a ¿qué? Por dado de nuestro problema es igual al vector V, ¿no? Más el vector B tiene coordenadas menos 2, menos 3, menos 1. Entonces, nuevamente haciendo la igualdad de vectores, ¿no? Es decir, igualamos componentes a componentes de nuestra primera igualdad, de nuestra primera componente tenemos x menos 3 igual a menos 2. Entonces, tenemos que x va a ser igual a u. Da segunda componente, x menos 5
es igual a menos 3, significa que y va a ser igual a 2. La tercera componente, c más 10, es igual a menos 1. Entonces, encontramos que el valor de c va a ser igual a menos 11. ¿Ah? Entonces, las coordenadas do punto D va a ser igual a 1, 2, menos 11. Então, dessa forma, encontramos o ponto D. Faltaria encontrar o ponto P, né? Observe que o ponto P, na verdade aqui o ponto O, né, significa origem de coordenadas, é decir, o ponto cujas coordenadas são 0, 0, 0. Certo? Esse aqui é o ponto O. Ponto O com essa componente. Significa que P, né, o extremo P vai coincidir com quem? O P significa que vai ser um vetor posição, né? Nós chamamos esse vetor que sai da origem de coordenadas, né? O vetor posição. Então, nós sabemos que o extremo final desse vetor posição, é decir, P, coincide com a coordenada de B, né? A coordenada de B estaria aqui. Então, na verdade, o ponto P vai ser o extremo final de nosso vetor B. Lo que da respuesta a nuestro ejercicio número 3. ¿Correcto? Ok, alumnos, continuamos con sus ejercicios, ¿no? A seguir presento el ejercicio número 4. ¿no? El ejercicio número 4 ¿no? está diciendo lo siguiente. ¿no? Considera los puntos O, origen de coordenadas, P o punto con coordenadas 1, 2 y 0, o punto Q con coordenadas 3, 1 y 1, ¿no? y o R, ¿no? esos puntos con esas respectivas coordenadas. Sean los vectores U, que sería el vector posición OP, ¿no? o vector posición V, que sería OK, y el vector posición W o R. ¿no? Son vectores que están saliendo de origen, ¿no? o extremo inicial es origen de coordenadas. ¿no? Determina la altura relativa a base de lados OP y OK do paralelepípedo P que tem por vértices OP, Q e R. Né? Bom, esse exercício aqui dá para fazer um pouquinho de geometria. Né? É importante sempre fazer um desenho geométrico para ver que é o que queremos encontrar e como o problema nos pode ajudar, né? Utilizando nosso desenho geométrico. Né? Então, suponhamos que temos aqui o sistema tridimensional então ubicamos esos puntos. No punto origen de coordenadas estará aquí, o punto P con coordenadas 1, 2 y 0. Entonces vamos a suponer las coordenadas en X es 1 aquí, 1 en Y es 2, o es 0, significa que va a estar en el plano X, y. No plano X, y tenemos el punto P, ¿no? 1, 2, 0. O punto Q tiene coordenadas 3, 1 y 1, 2, 3, coordenadas 1 y 1, supor que aquí sea 1, y altura 1. Altura 1. Entonces más o menos ese de aquí sería el punto Q. Tenemos ainda o punto R, 1, menos 1 y 1. 1, menos 1 estará por aquí. Altura 1. Entonces aquí o punto R. ¿no? Entonces ahí vemos que podemos definir los vectores posiciones. O vector posición 1, pero ese aquí va a ser B. Ese aquí es vector B. Tenemos el vector posición OP.
al vector posición OP estamos denotando por U. Y tenemos su tercer vector posición W o R, ¿no? O W, vector W va a ser el vector de aquí. Aquí vector W. Entonces, esos vectores son vectores conocidos, ¿no? Pero que tenemos aquí nuestro problema, esos vectores van a determinar un paralelepípedo, ¿no? Un paralelepípedo que tenga por vértices O, P, Q y R, ¿no? Entonces nos podemos trasladar ese diseño geométrico de forma conveniente. Entonces, si nos montamos el vector, es aquí el vector U y es aquí el vector B, el vector posición W más o menos va a ser algo que tiene ese comportamiento de aquí. Es aquí el vector W, ¿no? Entonces, con esos tres vectores nos podemos montar un paralelepípedo, ¿no? Podemos supor que U y B van a definir un plano. ¿No? Un plano, a ver, sería un paralelogramo, ¿no? Paralelogramo de lados U y B. Entonces acontece que ese paralelogramo se va a trasladar siguiendo vector W. Entonces eso ahí va a determinar un paralelepípedo más o menos de esa forma. Entonces eso de ahí nos va a representar, bueno, no soy tan exacto, más nos da una idea de cuál es nuestro paralelepípedo, ¿no? Entonces debemos encontrar la altura de ese paralelepípedo. Bueno, si estamos afirmando que U y B, los vectores U y B forman un paralelogramo, entonces altura relativa al vector W será un paralelepípedo. Entonces significa que la altura en relación a esa base, ¿no? Altura en relación a esa base va a ser ese, entonces nos prolongamos, sería ese de aquí, ¿no? Esa altura nos vamos a llamar por un número, una cierta medida H, altura do paralelepípedo, ¿no? Entonces ahí vemos que con los vectores U y B, ¿no? O producto vectorial de esos vectores, producto vectorial, no sabemos por la teoría que eso de aquí determina un vector ortogonal al plano determinado por los vectores U y B, ¿no? So que ese W no es ortogonal, ¿tá? O sea, no necesariamente ortogonal. ¿Quién va a ser ortogonal? Va a ser la altura, ¿tá? La altura. Entonces nos vamos a hacer el siguiente diseño. Vamos a obtener un triángulo. Vamos a obtener, aquí vamos a tener 90 grados. Aquí tenemos el vector W. ¿Cierto? Más altura va a ser, va a tener comprimento, que esa altura de aquí, ¿no? Va a ser un vector, no va a ser un vector, perdón. Altura, que es la medida, haga la medida de esa altura, ¿no? Esa altura va a ser representada por un vector, ¿no? Que va paralelo a V. ¿Tá? Entonces significa que U por B va a ser alguna cosa por aquí, ¿no? U por B. Entonces vemos que tenemos un triángulo recto aquí, o vector U por B, producto vectorial con W, determina un cierto
ángulo teta, ¿no? ¿Cierto? Ángulo teta. Bueno, de ahí vemos que tenemos un triángulo rectángulo, significa que altura H va a ser igual a ¿qué? Altura H va a ser igual a módulo de esa hipotenusa, es decir, W, módulo del vector W, veces o coseno do ángulo teta. Coseno de ángulo teta, ¿cierto? So que como altura es una cantidad positiva, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí una verdad de valor absoluto, ¿no? Observe que coseno de teta es su ángulo que forman esos vectores, ¿no? Vector W con vector U por B. Entonces, pero que no sabemos, coseno de teta es igual a módulo de es igual a o coseno de ángulo teta, ¿no? No sabemos que o U por B, producto escalar de U con vector B es igual a módulo de vector U, módulo de vector B, pero coseno de ángulo teta. ¿Ah? Vamos a colocar aquí de forma general, no necesariamente vamos a colocar aquí otro vector, el vector es x, y, por ejemplo, x, y, ¿cierto? O producto interno entre dos vectores, ¿no? Puede ser definido también de esa forma, el módulo de los vectores, pero coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces significa que coseno de teta, o 6 sola va a ser igual a producto interno, producto escalar, sobre módulo de ese vector x, módulo de vector x. Entonces hacemos lo mismo ahora con esos vectores U por B y W, ¿no? Y sustituimos aquí. Hacemos esa sustitución. Entonces vamos a obtener que altura do paralelepípedo va a ser igual a módulo de W, pero coseno, valor absoluto, do ángulo que forma o producto vectorial U por B con W. Utilizando esa información, eso significa que módulo de W, o W es igual a OR, ¿no? Es decir, módulo de W va a ser las coordenadas de ese vector, o módulo de ese vector sería 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado sería raíz cuadrada de 3. ¿Tá? Coseno, valor absoluto de coseno del ángulo que forma estos dos vectores, que utilizando esa información de aquí sería producto escalar de U por B con W sobre valor absoluto, o módulo de ese vector U por B veces módulo de W, ¿no? Estamos simplemente utilizando esa relación de aquí, ¿no? Eso es el coseno do ángulo entre dos vectores, siempre está definido de esa forma. Entonces, en particular para esos dos vectores utilizamos esa información y observamos que U por B es conocido, ¿no? Son vectores conocidos, o W es vector conocido, entonces podemos hacer las debidas simplificaciones en esa última igualdad, ¿no? Yo voy a colocar los resultados finales, ¿no? Toda vez que aquí ya son contas, ¿no? Que no son complicadas, ¿no? Entonces, el resultado de esa altura, ¿no? Él va a ser raíz cuadrada de 30 sobre 15. Es el valor de altura que va a dar solución a nuestro problema. ¿Tá? Bueno, algunos espero que los ejercicios sean provechosos para ustedes, ¿no?
Isso, como já falei no início da nossa aula, isso aqui vai ajudar no desenvolvimento das tarefas, tarefa 1, né? Junto com a lista de exercícios número 1, também você vai conseguir ter muita prática em relação a essa primeira unidade de nossa disciplina de geometria analítica. Isso é tudo por hoje. Próxima aula será de aqui a pronto. Obrigado.